así los demás lo pueden ver esto también. Estamos con esa pregunta de repaso. Es muy difícil saber qué aprendieron y qué no, todavía. Bien, falta gente votar. Y un poco. Esto también es una forma de aprender, ¿no? Gracias. Bueno, votando. Sí, hay un micrófono encendido, tiene razón Patricia, fíjense. Faltan un par de votar, está peleada la cosa. Bueno, minuto y medio, cortamos casi. Comparto. A ver qué les parece. Los que dijeron, ¿se acuerdan la diferencia entre asistido y asistido controlado? La diferencia es que el asistido es un modo ventilatorio en el que el ventilador no hace nada, no respira por el paciente. Por ende, y el asistido controlado tiene el backup, digamos, que si el paciente no respira, va a respirar por él. El volumen control y el presión control son modos asistidos controlados, y el PSB, que es el presión soporte, es un modo asistido puro, ¿sí? Que sirve para salir del ventilador. Traten de ir repasando esto es very important, para que lo aprovechen después en el taller, que después les voy a comentar cómo es. Si, sin esto es difícil, digamos, comprender después lo otro. Así que después repásenlo, que en la clase viendo la presentación, tal vez ni siquiera tienen que ver el video, pero viendo las diapositivas se van a dar cuenta de las diferencias. Hay un respirador sonando ahí, miren qué oportuno. Bueno, vamos con otra. Data más fina igual, ¿no? Bueno. Paciente en volumen control. Ante un aumento en la resistencia de la vía aérea, por ejemplo, se obstruye el tubo endotraqueal, ¿qué presión va a sufrir un incremento? O sea, ¿cuál va a aumentar si se obstruye un tubo, por ejemplo? De todas esas presiones. Tenemos como opciones la presión pico, la presión meseta, la PIP y la presión media. ¿Qué les parece? Ah, acá viene bien, ¿eh? Acá viene afilado. No qué presión voy a aumentar yo, qué voy a hacer yo, sino cuál voy a ver aumentada en la curva presión-tiempo, digamos, ¿no? Muy bien, muy bien. Que vienen bien. Lo que falta, denle con confianza, que es una manera de aprender. El día que hagamos el examen, las preguntas son más o menos así, digamos. Igual van a poder tener el librito, eso van a entrar a la hora que ustedes quieran y lo completan y chao, es. No es para dejar a nadie afuera, es para aprovechar el examen para aprender. Así que las respuestas las pueden buscar, eso. Queda en cada uno, digamos, tomarlo como una autoevaluación o no. Bueno, ya votaron casi todos. Finalizar votación. Acá me gustó más la cosa, muy bien. Presión pico, ¿sí? Acuérdense, la presión pico es la presión dinámica durante la fase inspiratoria. Tengo calor. Durante la fase inspiratoria, que es la presión máxima que se genera durante la fase inspiratoria, y cuyas principales determinantes, una de sus principales determinantes es la resistencia en la vía aérea. Y con el aumento de resistencia, obstrucciones del tubo, acodamientos, unas secreciones, no sucede eso, ¿sí? Nos aumenta mucho la presión pico, que es una presión dinámica, sin condiciones de flujo. Última, y vamos con la clase de hoy, que es pseudoanalgesia. Casi les spoileo con la anterior, ¿no? ¿Cuáles son los determinantes de esa presión pico? O sea, ¿cuáles de estas variables
en caso de aumentar, disminuir o lo que sea, van a modificar la presión pico. ¿Cuál o cuál? Bueno, ahí me dice toda la anterior y uno le daría por correcto todo lo demás. Ah, muy bien, muy bien. Me va gustando. Ha mejorado el promedio. Muy bien. Tenemos un cachito más que ya están casi todos. Le veo a Julián, que se está mirando los apuntes, haciendo trampa. Nada, no, bien. Está compartiendo, me mata de guardia, pobre. Bueno, muy bien. Muy bien acá, comparto. Casi todos contestaron bien, ¿sí? Son todas las que aumentan la presión pico, ¿sí? Si yo le meto más volumen, se desarrollan presiones más altas, ¿sí? Más aire en el mismo compartimiento genera más presión, ¿sí? Si acelero el flujo, se vuelve el aire más turbulento y me hace más presión contra las paredes, por supuesto, contra todo, y por eso aumenta también la presión pico. Y la resistencia viene de la pregunta anterior. ¿Sí? Si el mismo aire, al mismo flujo, le tengo que pasar por un espacio más chiquito, va a desarrollar presiones más altas. Así que son todas las anteriores. Muy bien. ¿Dudas? ¿Alguien que quiera agregar o preguntar algo? ¿No? Si no hay nada para charlar, vamos a abrir la charla de hoy, que es pseudoanalgesia en terapia intensiva. Es una clase de terapia, una clase de ventilación mecánica, pero pseudoanalgesia tiene que estar, porque es una temática muy, muy, muy ligada a la ventilación mecánica. Como alguien preguntó la otra vez, uno en general ventila a un paciente, quedó puesto el dragger ahí ciclando, hacia atrás. Súper oportuno, ¿no? Una charla de ventilación mecánica y tengamos el respirador funcionando atrás. Les decía, la otra vez alguien preguntó, muchas veces uno ventila al paciente y atrás de eso hay que salir a poner, en el taller lo preguntaron, hay que salir a ponerle sedación, creo que fue la Caro quien lo preguntó, la Caro Gómez. Así que, bueno, en definitiva, es un tema que es muy importante, ya vimos algo de inducción anestésica para el proceso de intubación y ahora vamos a ver qué hacemos con el tipo que está en el respirador y se nos busca despertar y no lo podemos despertar. Ya en algún momento veremos cómo despertarlo y cómo sacarlo, ahora lo queremos dejar así. Así que vamos un poco con esto. Después les voy a compartir, tengo que terminar de editarlo, el otro día filmamos un video donde una de las alumnas intubó a un paciente en la terapia, así que se los voy a compartir para que vean que funciona esto, esto de aprender de esta manera. Bien, introducción, primero algunos conceptos rápidos, ¿sí? Un sedante es un fármaco que disminuye la actividad, modera la excitación y calma al paciente, ¿sí? Es un concepto distinto al hipnótico. Hipnótico se refiere a aquello que produce somnolencia y favorece el inicio o el mantenimiento del sueño. Es aquello que induce el sueño, ¿sí? No es lo mismo un sedante que un hipnótico. Normalmente muchos de estos fármacos tienen las dos funciones incluidas, pero son dos conceptos distintos. Acuérdense siempre que la sedación también puede ser un efecto adverso de otros fármacos, ¿sí? Como por ejemplo los antihistamínicos, que no hace tanto tiempo se le dio, digamos, rol de sedante al Benadryl, que antes no lo era, digamos, era un antihistamínico nomás, y digamos, no se lo usaba como sedante porque al ser un efecto adverso es medio incuantificable, pero ella se lo usa como tal. Los antipsicóticos, los opioides son fármacos que dan sedación como efecto adverso, no como efecto deseado. Por eso es importante no mezclar a veces las cosas y al paciente que le duele darle un analgésico, al paciente que no le duele y está excitado darle un sedante. ¿Sí? Así que bien, vamos por grupos, esto vamos a tener una parte de farmacología que es molesta, pero donde yo le voy a poner los acentos en los lugares que hay que saber, las cosas importantes, y después vamos a la parte un poco del manejo del paciente ventilado y el manejo de la pseudoanalgesia. El primer fármaco que nos interesa son las benzodiazepinas, ¿sí? Cuando uno habla de benzodiazepinas, habla de midazolam, clorazepam, diazepam, todas las que terminan así, o la mayoría de ellas, pues está el clordiazepóxido, por ejemplo, que no termina así, pero no se usa. Pero hablamos de estos fármacos que hoy en día, en el contexto de la pandemia, escasean un poco, pero normalmente están en todas las instituciones de salud y se usan mucho
¿sí? Y llamativamente mucha gente que los usa no sabe del todo cómo usarlos, así que los tenemos que usar bien, porque son fármacos que mal utilizados son peligrosos. Son fármacos que actúan a través del receptor GABA, es un receptor inhibitorio, ¿sí? Que funciona con este neurotransmisor, ¿sí? Que es el ácido gamma-aminobutírico, no importa lo molecular, pero estimulan estos receptores. Y hay otra serie de otros mecanismos de acción que explican otras acciones farmacológicas que no nos interesan demasiado. Propiedades farmacológicas, ¿qué hacen? Producen sedación y hipnosis, las dos cosas. Además disminuyen la ansiedad, producen en general a dosis bajas un efecto relajante muscular aislado y a dosis más altas un efecto de relajación muscular más importante. Producen amnesia enterógrada. ¿Qué les parece este efecto en la terapia intensiva? Para los que no saben, la amnesia enterógrada es que uno lo toma y a partir de ahí se olvida lo que pasa en adelante. Importantísimo. Sí, es importantísimo y es un efecto deseado en la terapia intensiva, porque la mayoría de las personas que están en una terapia no quieren recordar del todo lo que les pasó en la terapia, así que en este caso no es un efecto del todo adverso, por eso está puesto ahí. Así que a mí, por ejemplo, yo si tomo benzodiazepinas me borran la memoria, después repito todo lo mismo, o sea, si yo me lo hubiese tomado al principio de esta clase, después se las doy de vuelta, porque no me borran la memoria, es impresionante. Tiene un efecto anticonvulsivante, de hecho son fármacos que están en la mayoría de los protocolos de estatus epiléptico y de manejo de convulsiones, producen vasodilatación coronaria. ¿Se acuerdan que, perdón, esto muchas veces tiene que ver con el efecto de disminuir la descarga adrenérgica, y a altas dosis pueden llegar a dar un poco de bloqueo neuromuscular, con efectos centrales y efectos periféricos. ¿Qué vemos? En el sistema nervioso central, que es su principal lugar de acción, a dosis creciente vamos agregando efectos. Primero sedación, después hipnosis, después deterioro del sensorio, o sea, importante estupor, y llega una especie de anestesia, que no es una verdadera anestesia, pero se convierte de alguna manera en un fármaco anestésico a altas dosis. Normalmente a dosis bajas no debería generar depresión de la respiración. Si a dosis más elevada sí lo hacen, producen acidosis respiratoria y disminución de la ventilación alveolar. Si ustedes agarran un libro de farmacología, muchas veces entra en la comparación de las benzodiazepinas y los barbitúricos, ¿sí? En cuanto a su cinética de eliminación y el comportamiento de primer orden o no a nivel hepático. Y para explicar esto habla de que en realidad de los barbitúricos, que son fármacos que tienen pocas indicaciones hoy, a mayores dosis, mayor efecto, igual metabolismo. Entonces se va aumentando. Y las benzodiazepinas generan inducción enzimática, o sea, tiene una cinética de orden 1, no de orden 0, entonces a mayores dosis, mayor eliminación y por ende nunca debería llegar a efectos depresores del sistema de la respiración, lo cual es mentira, digamos, ¿no? A determinadas dosis sí deprimen la respiración. Sí, hemos visto pacientes con paro respiratorio, digamos, por estas cuestiones. Ojo, siempre con la asociación con otras drogas, ¿sí? Y dentro de eso el alcohol. El paciente que toma benzodiazepinas se lo baja con un whisky, le puede deprimir la respiración a una dosis bajas. Bien. Y en particular tener cuidado con pacientes que ya tienen problemas del sistema nervioso central y patología respiratoria. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los mecanismos de hipoxemia? Cuando hablábamos que la hipoventilación es una causa extrapulmonar de hipoxemia, está hablando de esto, de la depresión de la respiración, por ejemplo, farmacológica. El pulmón está sano, pero el tipo no ventila, hipoxemia. Bueno, ¿qué otros efectos hay? A nivel del sistema cardiovascular son menores, pero puede haber un poco de hipertensión arterial por supresión del estímulo adrenérgico, o sea, por supresión de la adrenalina. Puede dar un poco de taquicardia por efecto reflejo. Suele dar el midazolam vasodilatación y disminución de la resistencia vascular periférica, ¿sí? Por eso, en general, ojo, pues hipotensan los pacientes. Y el diazepam tiene un efecto inotrópico negativo, ¿sí? Y además aumenta el flujo coronario. ¿Sí? Algunos detallecitos. En el tracto gastrointestinal vieron que se usa, por ejemplo, en fármacos, en asociaciones como el Niopropan, ¿sí? Porque mejora los trastornos gastrointestinales vinculados a la ansiedad y disminuye un poco la secreción ácida nocturna a nivel gástrico. Detalles. Cinética, esto es importante, ¿sí? No que se acuerden de memoria que tiene un 70-99% de unidad de proteína, pues no nos interesa. Sí nos interesa que son fármacos muy liposolubles, que son fármacos que se acumulan en el tejido graso, y que al acumularse en el tejido graso y en otros compartimientos, son fármacos que se acumulan en ese lugar y desde ahí recirculan. ¿Qué significa esto? Yo le doy el fármaco circula en sangre y hace efecto, pero parte de ese fármaco se mete en el tejido graso y se queda ahí.
y se mantiene en una especie de equilibrio en relación al nivel plasmático. Cuando yo le suspendo los fármacos al paciente ventilado porque lo quiero despertar, no se despierta. ¿Por qué? Porque yo se lo suspendí, pero el tejido graso le sigue largando la sangre, entonces el fármaco sigue actuando. ¿Sí? Este es uno de los motivos por los que, no sé si lo puse en esta clase, pero si no se los menciono, en el paciente en ventilación mecánica se hace una estrategia diaria que se llama vacaciones o ventana de sedación. Si no está, me acordar al final y se los cuento de qué se trata, pero tiene que ver con esto. Con tratar de todos los días de que el paciente lave un poco de todo ese fármaco acumulado en su tejido graso, porque si no, cuando yo le termino suspendiendo después de 10 días de ventilación mecánica, los sedantes del tipo no se despierta más, está 3, 4, 5, 10 días sin despertarse, nos queremos matar, pues son más días de ventilación mecánica. Cuando ya está para salir y pueden aparecer complicaciones, ¿sí? Y se separan en 4 grupos según su vida media. Están las de acción ultra corta, corta, intermedia y prolongada, donde en general le damos más bola a los de acción ultra corta y corta en las terapias intensivas. Los de acción prolongada son más problemáticos por esto mismo, ¿sí? Avanzamos. Perdón. Efectos adversos ya los conocen: bradipsiquia, deterioro del sensorio, incoordinación, confusión, la amnesia anterior está de los dos lados, ¿sí? Somnolencia, debilidad, vértigo, náuseas, vómito, diarrea, está siempre en todos los fármacos, ¿sí? Este es importante, el anteúltimo, efectos paradojales. Hay pacientes que le damos benzodiazepina y se ponen más locos, ¿sí? Porque les inhibe los reflejos o las respuestas inhibitorias. Entonces, inhibir aquello que inhibe genera excitación. Menos por menos es más, ¿sí? Eso es lo mismo. Así que ojo con eso, porque pasa mucho en los viejitos también, que uno los quiere calmar con benzodiazepina y se ponen cada vez peor. Y desde ya el potencial de dependencia y abuso. Flumazenil, así como los dormían los otros, este es el despertador. Fármaco que antagoniza los efectos de las benzodiazepinas. ¿Sirve? ¿Lo han visto usar? ¿Alguno que haya estado la última semana o la otra conmigo en la terapia intensiva? ¿Quién estuvo? ¿Enrique? No. ¿Emma? Emma, vos Yo, Emiliano. Vos, Emiliano, si no. sí, ¿Qué pasó con el yo flumazenil? con... y lo pudimos despertar al amigo. ¿Qué pasó? Paciente que había pasado esto, acumuló muchas drogas, ¿no? Le habíamos suspendido, no se despertaba. No se despertaba, empieza a pasar otro día, uno empieza a pensar cosas raras, dice, che, ¿qué le pasó? ¿Te le sangró el cerebro? Bueno, hagámosle un poquito de flumazenil. Le hicimos un poquito de flumazenil y se despertó. Entonces, ahí uno confirma que es un poco el efecto residual de las benzodiazepinas que siguen circulando. ¿Sí? Ojo, porque esto también antagoniza las benzodiazepinas endógenas, ¿sí? Las que produce el propio cuerpo. Por ende, le puede generar a un paciente una convulsión, ¿sí? Por disminuir el umbral convulsivo, especialmente a uno que le sangra el cerebro, con lo cual si ese paciente no hubiese convulsivado, nos hubiésemos arrepentido de habérselo hecho. Si ese paciente, claro, si hubiese sangrado el cerebro, nos hubiésemos arrepentido de habérselo hecho. Pero es una prueba que uno hace. En general, uno podría decir, y bueno, entonces si no se despiertan por qué lado, pongámosle esto y despertémoslo nosotros. El tema es la vida media. Fíjense que la vida media es 1 hora. Entonces yo le paso el flumazenil, lo despierto y en un ratito el paciente se duerme otra vez. Le tendría que poner un goteo de flumazenil que se usa sí en algunas intoxicaciones. ¿Sí? Ahí está un poquitito lo que le decía abajo, indicaciones en la sobredosis, se usa eso, y en la reversión de la anestesia o pseudoanalgesia con benzodiazepinas, como prueba diagnóstica, que fue lo que hicimos ahí con los chicos en la terapia esta última semana con 2 pacientes. ¿Estamos con las benzodiazepinas? No me metí mucho en ninguna, ya vamos a avanzar un poquito cuando veamos qué elegir para pseudoanalgesiar a los pacientes. ¿Preguntas? No. Avanzamos. Opioides. A la derecha tienen la Papaver somniferum, que es la famosa planta del opio. Esto es una planta antiquísima, cuyo nombre viene del griego, incluso porque se usaba en la Grecia antigua esto, y arranca esto con los opioides naturales que provienen de la resina de esta planta. ¿Sí? Hoy en día hay opioides sintéticos, digamos, que ya a partir del principio activo de esta de esta planta se empezó a darle otra utilidad, ya permitiendo dosificar la cosa un poquito más, ¿no? Lo que son los opiáceos que usamos nosotros suelen ser la morfina, la codeína, la tebaína, que no la conozco, ¿sí? Y algunos otros derivados, ¿sí? Opioide se le llama a todo agente, independientemente de su estructura química, que tenga las propiedades de un opiáceo. ¿Sí? Es una distinción semántica que no tiene ningún sentido práctico,
pero a veces nos hemos preguntado cuál es la diferencia, es esa. Efectos, ¿sí? Son analgésicos, está claro esto, son fármacos para el dolor, ¿sí? No sé si lo puse más adelante, no lo puse, pero son analgésicos que lo que me permiten es intervenir en dos lugares del dolor, o sea, en el dolor en sí mismo y además en la parte subjetiva del dolor. ¿Alguien de los que está acá alguna vez recibió algún opioide endovenoso? Para que cuente lo que sintió. ¿No? Bueno, yo en algún momento cuando estaba en primer año de la residencia me operé de una hernia inguinal y los delirantes de mi compañero de la residencia, como a mí, yo me quejaba de que me dolía, venían y me decían rescate con morfina. Es una sensación muy rara porque a uno no le deja de doler, pero el dolor deja de ser una sensación displacentera. O sea, me duele, pero no me molesta que me duela. ¿Sí? No es algo molesto el dolor. Es raro, es difícil de describir, pero eso tiene que ver con el efecto sobre la subjetividad del dolor, sobre cómo uno percibe el dolor. Es un efecto central de los opioides. ¿Sí? Y otros efectos, acá sí, ojo con la depresión respiratoria, porque esto es bravísimo, digamos, son fármacos que producen mucha depresión respiratoria, en particular el remifentanilo, ¿sí? Pero son fármacos que producen mucha depresión respiratoria y hay que tener mucho cuidado porque producen esta acidosis respiratoria y hasta un paro respiratorio puede dar. Producen un poco de sedación, tiene efectos hormonales, ¿sí? Dos cosas que pasan siempre, miosis y convulsiones, ¿sí? Y convulsiones, perdón, y constipación, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante. Miosis y constipación siempre, las pupilas chiquititas y los pacientes se recontra constipan. Y otra cosa que vemos muy común es esto, ¿sí? La bradicardia por aumento del tono vagal. Suelen estar todos bradicárdicos estos pacientes, a veces algunos más que otros, según cuán vagotónicos o simpático-tónicos sean, según qué predomina en su sistema nervioso autónomo. Producen vasodilatación, producen histaminoliberación, o sea, liberación de la histamina, fundamentalmente la morfina, ¿sí? Esto es un efecto deseado, por ejemplo, en los pacientes coronarios, que les hacemos los bolitos de morfina justamente porque es un vasodilatador. Además. A altas dosis pueden dar rigidez muscular, esto pasa con el fentanilo, el famoso tórax leñoso, que se pone como piedra al tórax, no lo vi nunca, pero es algo que está recontra descrito. Una vez, hace muchos años, en una recuperación cardiovascular dudamos de que esto estuviera pasando, pero nunca lo comprobamos y duró un ratito. Ahí lo que les decía, constipación, fíjense, 40 al 95%, ¿sí? Pueden dar retención urinaria, o sea, paran el peristaltismo de todos los opioides. Un poco de flashing cutáneo, que es como ese rubor por la histamino-liberación, y después hay ciertos efectos menores que ni se notan. ¿Qué cinética tienen? Son muy parecidos a lo que les decía que se acumulan también, ¿sí? Son drogas liposolubles, es variable esta liposolubilidad, ¿sí? Y normalmente son fármacos de metabolismo hepático, se eliminan con los riñones. Siempre, tanto las benzodiazepinas como los opioides se eliminan por vía renal. Dato a tener en cuenta, porque en aquellos pacientes que tienen insuficiencia renal suele ser más difícil despertarlos, ¿sí? Porque acumulan bastante más de estas drogas. Así que hay que estar muy atento a lo que les decía antes de despertarlos todos los días un poquito para que laven un poco las drogas. Después les cuento. Ay, ¿Hay alguien que ah, pregunta? No, hay un micrófono abierto. Bueno, consideraciones especiales de algunos opioides. La meperidina es un fármaco que se usó históricamente para que cobró un poco de popularidad en las pancreatitis, ¿sí? Porque es la única que no produciría contracción del esfínter de Oddi. Algo que se hizo en realidad no en humanos, creo que se hizo en conejos, no me acuerdo. Nunca se reprodujo del todo este trabajo, o sea que una cosa medio dudosa, pero se usa en esos casos. La loperamida, lo conocen todos, fármaco que más de uno han tomado en algún cuadro de gastroenteritis o una diarrea, ¿sí? No debería usarse en las gastroenteritis infecciosas, ¿sí? Pero bueno, se usa bastante. Y el fentanilo es el fármaco de preferencia en las terapias intensivas y en anestesia por el poco efecto cardiovascular, porque no produce mucha depresión cardiovascular. El remifentanilo es un fármaco muy lindo, ¿sí? Tiene una potencia de acción mucho más alta que la del fentanilo, pero lo que tiene de bueno es que no tiene un metabolismo hepático, sino que se metaboliza directamente en el plasma, cuyo por ende su efecto dura 10 minutos, nada más. Siempre es muy útil en los pacientes neurocríticos, porque el paciente que tiene deterioro neurológico, uno usa el remifentanilo, entonces si quiere evaluarlo neurológicamente, suspende y el paciente se debería despertar en un ratito,
si lo mantiene sedado el opioide, dicho de alguna manera. ¿Sí? Así que es muy bueno en esos casos. En general, ojo, porque produce mucha depresión respiratoria, no lo usen en pacientes que no están ventilados, porque le van a hacer un paro respiratorio, no lo usen. Y suele ser un poco más costoso que el fentanilo. Pero hoy eso está todo medio desdibujado con todo este despelote de falta de fármacos y demás. La metadona es un fármaco que se usa mucho en los adictos para deshabituarlos. El dextropropoxifeno es un fármaco hermoso que antes venía en una presentación que era el Supragesic, que venía una ampolla de dextropropoxifeno y una ampolla de ibuprofeno, pero venían separados, no venían mezclados. Entonces se lo podía dar como un opioide aislado endovenoso. Hoy nos quedó en la forma del, digamos, después apareció un warning ahí en de que podría producir ciertas arritmias y se retiraron del mercado la forma de dextropropoxifeno. Duró el clocidol un poco, no sé si alguien sigue usando clocidol, pero es un fármaco que entró en desuso por eso. La verdad que ese warning nunca se comprobó con un ensayo clínico, pero a través de esa recomendación hubo que retirarlo y se lo retiró del mercado. Y la codeína, que hoy tiene bastante utilidad en los pacientes COVID, que es un antitusígeno, ¿sí? Se usa en general en forma de codilasa, que es un jarabe, y también están en ciertas presentaciones, como en el... no me estaría saliendo, viene en una asociación con paracetamol, que no me sale el nombre comercial, alguno tal vez se lo acuerde, pero es muy bueno como analgésico también. No me acuerdo, ya me lo voy a acordar después y lo voy a decir. Bueno, los bloqueantes neuromusculares es un poco la tercera parte de lo farmacológico, y ya avanzamos, nos falta el propofol después, y ya avanzamos al manejo clínico de estos pacientes para no aburrirnos con la farmacología. ¿Hay dudas hasta acá? A mí me gusta mucho farmacología, siempre me gustó. Pero la gente no, capaz que no se copa tanto. Bueno, bloqueantes neuromusculares cortito, ¿sí? Son fármacos que generan eso, ¿sí? Acá les puse el mecanismo de acción. ¿Se acuerdan la placa neuromuscular que está acá? Lo que en general hacen es bloquear el efecto a nivel de la placa motora, ¿sí? Bloquearlo de dos formas. Hay despolarizantes y no despolarizantes. ¿La diferencia cuál es? El despolarizante interactúa con la placa motora y la activa, entonces el músculo se contrae, ¿sí? El ejemplo de esto es la succinilcolina, que van a ver que cuando la usamos el paciente empieza a tener fasciculaciones, empieza a medio a temblar y después para. Y están los no despolarizantes, que son todos los otros, el becuronio, el rocuronio, el pancuronio, el atracurio, todos esos fármacos son los no despolarizantes que bloquean la placa y no la activan. Ojo a tener en cuenta la diferencia, guarda con la succinilcolina porque produce un poco de liberación de potasio por activar a nivel ahí muscular. Ojo con los pacientes hipercalémicos y en falla renal. Todos los demás son fármacos bastante seguros. Desde ya que creo que no les tengo que avisar que esto es para el paciente ventilado, ¿sí? Porque si el paciente que no está ventilado le pasa un bloqueante neuromuscular, es un paro respiratorio, ¿sí? Lo puedo usar para intubarlo, ¿sí? Particularmente la succinilcolina, pero no se usa en pacientes que estén ventilando espontáneamente, ¿sí? Y les agrego algo más. Después que le pase un bloqueante neuromuscular, si tengo un paciente en soporte, lo tengo que pasar a presión control o a volumen control, porque no va a respirar por su cuenta, necesita una modalidad asistido controlada, ¿sí? O al menos, bueno, controlada. Son relajantes musculares, se usan mucho en anestesia general, siempre, 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 siempre deben asociarse a la pseudoanalgesia o la anestesia adecuada. Imagínense lo feo que puede llegar a ser estar bloqueado y despierto, ¿sí? ¿Alguno tuvo una parálisis del sueño alguna vez? Es un cuadro relativamente común. Emiliano, está levantando la mano, ¿no? Sí, espantoso. O espantoso. Es parecido a lo que sienten los pacientes. La parálisis del sueño es un cuadro que cuando uno se está despertando, se está durmiendo, le puede pasar que no tiene respuesta motora, pero está consciente. Entonces uno respira, ¿no? Por supuesto, ¿sí? Pero uno está despierto, pero no se puede mover. Bueno, eso mismo le pasa al paciente que le pasamos un bloqueante y no le pasamos un sedante junto con ese bloqueante neuromuscular. Y esto es un error muy común, que lo hablamos en el taller de ventilación mecánica, de intubar con midazolam y pancuronio o con propofol y pancuronio, especialmente con propofol y pancuronio. El pancuronio tarda 2 o 3 minutos en empezar a actuar, el propofol empieza a actuar inmediatamente, y el propofol se acaba a los 10 minutos y el pancuronio dura 1 hora. Entonces estamos haciendo todo mal, digamos, ¿por qué?
Cuando estamos intubando al paciente, todavía no tenemos efecto del pancuronium, ¿sí? Y cuando lo terminamos de intubar, ya está actuando el pancuronium, pero se nos acaba el propofol. Entonces el paciente no nos damos cuenta, pero está bloqueado y despierto. Nos podemos dar cuenta de que está bloqueado y despierto porque empieza a levantar la presión, empieza a aumentar la frecuencia cardíaca, toda la respuesta autonómica de que se está poniendo medio nervioso porque no le está gustando nada de la situación. Entonces, ojo con usar bloqueantes de acción prolongada y sedantes o anestésicos de acción corta. Siempre traten de que estas dos cosas coincidan. Lo ideal, como hablamos en la secuencia de intubación rápida, es propofol y succinilcolina, que más o menos los tiempos de vida media son coincidentes y cuando el tipo se despierte se va a poder, tipo, no, mujer, se despierte se va a poder mover, digamos, ¿no? Así que ojo con eso, porque no nos vamos a dar cuenta. Efectos adversos, la histaminoliberación, la anafilaxis, en la succinilcolina pasa muchas veces, las arritmias suelen estar vinculadas al potasio, la hipertermia y la hipercalemia también al potasio y al movimiento muscular. Hay casos de hipertermia maligna, lo cual es medio raro, porque yo no lo he visto nunca, pero en anestesia, tanto con el alotano, que era un anestésico que se usaba hace mucho tiempo, como con esto se han dado casos de hipertermia maligna. De hecho, eso estaba legislado que tiene que haber ampollas de dantroleno en los quirófanos para revertir este cuadro, pero no es nada común. Y el propofol, el último, gran fármaco anestésico de uso parenteral, endovenoso, ¿sí? A temperatura ambiente es un aceite, es una solución oleosa, ¿sí? Que no es soluble en soluciones acuosas, ojo con esto, porque muchas veces preparamos goteos, que lo hacemos, digamos, porque no nos queda otra, pero no son del todo efectivos, digamos, ¿no? Hay una de las presentaciones que es el Fospropofol, que en solución acuosa se comporta como una prodroga, ¿sí? Y que se puede preparar con mayor efectividad, pero bueno, lo usamos lo mismo a veces. La dosis de inducción, como hablábamos la otra vez, de 1 a 2 miligramos kilo, y dice 2,5. El efecto dura 4 a 8 minutos, tal vez un poquitito más. Al ser una solución oleosa, al ser un aceite, se une a las proteínas plasmáticas porque no se diluye en agua, forma micelas en agua, en aceite. Bueno, lo que pasa cuando uno quiere mezclar agua con aceite. Entonces se agarran las proteínas. Y como les decía, lo de la dosis, atenti con esto porque en la terapia intensiva nosotros solemos usar 1 miligramo kilo porque es un potente vasodilatador e inotrópico negativo. Entonces el paciente hemodinámicamente inestable me lo puede hipotensar un poco más, ¿sí? Así que lo puede chocar bastante más. De todas maneras le va a durar poquito ese efecto, pero guarda con esto. 1 miligramo kilo, la cuenta es súper sencilla. La ampolla de propofol tiene 200 miligramos, tiene 20 mililitros. Entonces, si yo le quiero administrar 1 miligramo kilo, suele ser 1 mililitro por cada 10 kilos de peso. Si en una persona de 80 kilos, le paso más o menos 8 mililitros. ¿Sí? Bastante sencillito, es una droga que por ahí da un poquito de miedo al que no está acostumbrado a usarla, pero es una droga muy confiable. Y una de las, bueno, acá están un poco los efectos, lo que hablábamos, ¿sí? La hipotensión arterial, la vasodilatación y la depresión miocárdica, la cierta depresión respiratoria. Tiene efecto broncodilatador, lo cual puede ser bueno. Y hay un cuadro que se llama síndrome de infusión de propofol, o PRIS, que es la sigla, que se da en pacientes con altas dosis en infusión continua prolongada. Ojo con esto, no lo he visto, pero a dosis de más de 4 miligramos kilo hora da un cuadro de acidosis metabólica, rabdomiólisis, hace medio un desastre intratable. Guarda con coparse mucho con el propofol durante varios días. Bueno, fuimos medio rápido con esto porque son muchos datos farmacológicos, pero lo importante es que capten aquellas cosas donde por ahí hicimos el acento. Vamos un poco a ver, tenemos todo este arsenal de fármacos, ahora vamos a ver qué hacemos con el paciente, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos de la pseudoanalgesia en el paciente en ventilación mecánica? Confort y aliviar dolores. Siempre tenemos que tratar de usar la menor dosis posible de fármacos, ¿sí? Y primero le tenemos que dar más bolilla a la analgesia y a la sedación. Primera pregunta, así no hablo tanto yo y me tomo un mate. ¿Todo paciente ventilado tiene que tener sedación y analgesia? ¿Puede tener una y no la otra? ¿Puede no tener ninguna? ¿Qué te parece? ¿Alguien?
Digan lo que les parece, no importa si se equivocan. Y supongo que dependerá del tipo de ventilación. Bien, Enrique, depende de por qué esté ventilado, ¿sí? En general, si yo ventilo, por ejemplo, un paciente neurológico, ¿sí? Que está con deterioro sensorio, ¿para qué le voy a poner sedación y analgesia? Al contrario, quisiera tenerlo sin sedación y analgesia para no embarrar la cancha y ver si el paciente se despierta, ¿sí? En tanto y en cuanto esté adaptado al respirador, ¿sí? En general, se recomienda usar analgesia por el hecho de que la maniobra de intubación y la presencia del tubo en los primeros días puede dar un poco de dolor, ¿sí? Aunque sea dosis bajas. No así los sedantes, digamos, siempre. Todo depende del objetivo que yo tenga y las perspectivas que tenga de sacar o no al paciente, el motivo por el que llegó a la ventilación mecánica. Acá tengo que tratar de elegir cuál es el objetivo mío, digamos, la intención mía. Y abajo hay ciertas, acá empezamos a entrar en un terreno, hay ciertas escalas que nos van a permitir, ¿sí? Graduar el dolor. El paciente ventilado puede estar despierto, ¿sí? Y le puedo preguntar si tiene dolor. En general me puede contestar sí y no, ¿sí? Desde ya que la escala de descripción verbal no la puedo usar, pero puedo usar una escala colorimétrica de repente, o una visual análoga que es esta, que va desde no dolor y mayor dolor, y incluso una escala numérica, que a veces hay algunas tablitas con los números en grande, entonces uno se lo pone al paciente y le dice que señale el dolor, y el paciente me dice con el dedo cuánto le duele. ¿Sí? De esa manera yo puedo más o menos ir ajustando la dosis de analgésico. Esto es para evaluar la sedación, ¿sí? Hay dos escalas, la escala de Richmond, esto es Richmond Agitation Sedation Scale, escala de sedación y agitación de Richmond, y está la escala de Ramsay, son las dos que más usamos. A mí me gusta más la de Richmond por el hecho de que tiene todo algo positivo y todo una cuestión negativa, ¿sí? O sea, me permite evaluar las dos cosas, la sedación y la agitación, siendo el 0 una persona calmada y alerta, ¿sí? Que está tranquilo y despierto y nada, una persona normal. Cuando voy para arriba, empiezo a entrar en el terreno de la inquietud, la agitación, ¿sí? Y así voy hasta el +4, que es el paciente combativo que se saca todo, nos quiere pelear a todo, y que lo tenemos que sujetar, sedar y toda la historieta, ¿sí? Hacia abajo voy en grados de somnolencia, ¿sí? El 1 está un poquito dormido, pero uno con el contacto visual y con llamarlo, se despierta, abre los ojos, ¿sí? Y sostiene la apertura ocular 10 segundos y después por ahí se duerme otra vez, ¿sí? El -2 abre al llamado verbal, a la respuesta al estímulo verbal, abre los ojos, pero se duerme entre los 10 segundos, ¿sí? Ya después entramos en planos de sedación más profundas, digamos, ¿no? El -3 intenta una apertura ocular, mueve los ojos, pero no hace contacto visual. El -4 no tiene respuesta al estímulo verbal, pero puede tener al estímulo físico ciertos movimientos o intentos de apertura ocular, ¿sí? Y el -5 no hace nada, está recontra en coma, entendiéndose como coma aquel paciente que no tiene ni contenido de conciencia ni reactividad, ¿sí? Este sería el -5 de Richmond. Esto lo ponemos en la historia clínica que tenemos al paciente sedado analgesiado, y ya uno pone paciente sedado analgesiado, ¿sí? RAS tanto. Y ya el que lee eso ya entiende cómo está el paciente, ¿sí? La de Ramsay es más sencillita, ¿sí? Que tiene un grado de agitación, digamos que es el número 1, ¿sí? El 2 es el paciente activo, tranquilo, con los ojos abiertos. El 3 empieza a dormir, el 4 ya está más dormido, ya más lento, incluso estímulos intensos. El 5 solamente estímulos vigorosos, como estímulos analgésicos. Y el 6 es el -5 del Richmond. ¿Bien? Bien. Vamos puntualmente a lo que nos interesa, ¿sí? Ventilación mecánica y sedación, ¿sí? Hay que hacer una primer división importante, ¿sí? Que es paciente que ARM de corta duración, o sea, periodos de menos de 24 horas, o ARM de duración prolongada, que son más de 25 horas, no, para no poner 24. ¿Cuál les parece que son los de menos de 24? ¿Qué pacientes? Para cirugía. Sí, totalmente. Quirúrgico, Tal claro. cual, sí, tal cual. Bien, Julián y bien Emma, son aquellos pacientes que lo ventilo un ratito y lo sacan, ¿sí? Así que para eso todo de vida media corta, ¿sí? De los fármacos que hablamos, midazolam y propofol como sedantes, ¿no?
Estamos hablando de sedaciones, no estamos hablando de analgesia. Y en periodo de más de 25 horas, lo que se recomienda es lorazepam, ¿sí? Acá entramos en un terreno medio raro, porque ustedes deben decir, ¿y pero qué lorazepam si en todos lados le ponen midazolam a los pacientes? Bueno, eso en los últimos 10 años fue cambiando. Hace 10 años atrás era midazolam para todo el mundo. ¿Por qué? Porque era un fármaco que era menos costoso, ¿sí? Que el lorazepam. El lorazepam era más caro, entonces se hacía más difícil el gasto en las instituciones y el conseguir los fármacos. Hoy esa ecuación se tergiversó completamente. Para que se den una idea, hace un año atrás, una ampollita de midazolam salía 30 pesos. Hoy las droguerías le están cobrando hasta 800 pesos. Sufrió más o menos 1.300% de aumento, lo cual es una locura completa. Son fármacos que están en falta, entonces el lorazepam quedó atrás, ¿sí? Porque no estaba tan en falta y hoy es más barato. Con lo cual, para aquellos que consigan lorazepam, mejor, porque es un fármaco cuyo efecto es más predecible, ¿sí? El midazolam nunca sabés cuánto se acumula en el tejido graso, ¿sí? Y después va a tardar en despertarse el paciente. El lorazepam suele ser un poco más predecible. Yo ahí dice mayor costo porque siempre lo fue, pero en los últimos meses me quedó desactualizado la presentación. Hoy es una lotería eso, ¿sí? Y hoy se agrega a esta ecuación, a la luz de lo que estuvimos viendo en el último congreso de terapia intensiva, que se dio hace un par de meses, que está cabeza a cabeza con el propofol, ¿sí? Se usan mucho las infusiones de propofol para mantener al paciente en ventilación mecánica prolongada. El tema con el propofol siempre fue también el costo, ¿sí? Pero bueno, ahora hay que ver qué es lo que uno consigue y a qué precio, y en función de eso se acomoda. Manejo de sedación. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. En general, agarramos el RAS, por ejemplo, y decimos, a ver, tengo un paciente, no es un postoperatorio, ¿sí? Un paciente que tuvo una cirugía abdominal, que es una cirugía grande, ¿sí? Con una pared medio débil, con un cierre problemático de la pared, vamos a suponer que lo cerraron con una malla, que es medio complicado, y que viene el cirujano y dice, muchachos, traten de que este paciente, por lo menos las primeras horas o hasta el siguiente día, se quede ventilado y que no compita con el respirador, que no empiece a toser, que no empiece a mover, porque la pared está medio atada con alambre, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, a ver, ¿este paciente qué hago? ¿Lo tengo que tener replanchado? ¿Lo puedo tener dormido, pero no tan dormido porque mañana lo tengo que despertar y extubar y no quiero que me queden muchos días? Bueno, entonces digo, bueno, está bien, vamos a tratar de tenerlo dormido, pero no en un coma re profundo. Quiero que yo lo tenga que despertar a un estímulo importante, pero que lo pueda despertar. Entonces digo, bueno, mi objetivo es -3, por ejemplo, de RAS. Entonces agarro y le establezco un plan de sedación. En general es muy útil, que esto nosotros lo tenemos en la terapia intensiva, se los recomiendo que lo hagan todos, establecer escalones de sedación, ¿sí? Después se las voy a mostrar, en algún momento se las voy a mandar, se arman unas tablas donde se hacen todos los cálculos, uno utiliza en general siempre la misma dilución del fármaco, ¿sí? Qué sé yo, agarrar, no sé, 10 ampollas, 15 ampollas, 20 ampollas de midazolam, como ustedes lo quieran armar, en 500 de fisio, por decirle, y siempre prepara esa dilución. Entonces, lo que va a cambiar es la infusión en función del peso del paciente. La dosis de midazolam, que al final se las puse, es 0,2 a 0,4 miligramos kilo hora. Entonces, voy a agarrar la calculadora, voy a empezar a hacer cuentas, o voy a entrar a una página que se llama MedCalc, que dice en la partecita que dice Infusion Rate, sí que es tasa de infusión, y voy a cargarle todos los datos ahí para que me calcule. Se le calcula la dosis, se le ingresa la dosis, la dilución, y me va a decir a cuánto tengo que establecer la infusión. Y lo que me va a decir es, para tal peso, tanto. Entonces, armo un abanico que se le llama escalones de sedación, donde el escalón 1 es la dosis mínima, y el escalón, no sé, 5 es la dosis máxima. Entonces pongo, si es de 0,2 a 0,4, pongo como escalón 1 0,2 miligramos kilo hora, como escalón 2 pongo 0,25, como escalón 3 pongo 0,30, como escalón 4 pongo 0,35, y como escalón 5 pongo 0,40, que es la dosis máxima. Entonces, en función del RAS que yo quiero lograr, agarro y le digo al servicio de enfermería, chicos, pongan este paciente escalón 2 o escalón 3. Entonces, agarran esta tablita y según el peso del paciente, van a saber a qué infusión ponerlo, ¿sí? Después en algún momento les mando estas tablitas.
es lo más práctico para no andar haciendo las cosas medio artesanales. Hoy a nosotros se nos descontroló un poco la cosa porque empezamos a tener que recurrir a fármacos que no los teníamos en los escalones de sedación. Pero uno en general hace eso y trata de usar la menor dosis posible para alcanzar el nivel de sedación que necesita. ¿Sí? Y esto en general hay que evaluar constantemente el nivel deseado en relación al logrado. O sea, yo pongo un RAS objetivo y un RAS real. Entonces, vamos a suponer que uno dice, bueno, tiene que estar en -3. Y cuando yo voy y lo voy a ver, está en -2. Uy, usted está muy despierto. Se me va a soltar la sutura de la pared, no sé. Bueno, le aumento un 25% la dosis, o si ya lo tengo en escalones, le puedo aumentar un escalón, directamente lo paso al escalón siguiente, y lo revalúo en 4 horas. En 4 horas veo cómo está, si seguimos igual, sigo escalando y demás, ¿no? Se puede hacer dosis de rescate, si el paciente se me desadapta al respirador, por ejemplo, y en general a la inversa, si yo me pasé hago lo mismo, ¿sí? Voy disminuyendo de un 25% y lo voy revaluando entre 2 y 4 horas, es lo que dicen las guías de sedanalgesia, ¿sí? Y acá está, que no sabía si lo había puesto. ¿Se entendió esto? ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? Cuando están aburridos y andan dando vueltas por las terapias, si están en una terapia, vayan viendo si los pacientes están despiertos, están dormidos, uno lo intenta despertar y más o menos tiene en la cabeza cómo está cada uno, ¿sí? Si tengo que aumentar o disminuir la sedación. Considerar periodos de ventana o vacaciones, ¿sí? El otro día Emiliano se reía porque le dije vacaciones y no me sentía que le estaba hablando de otra cosa. Las vacaciones de sedación se refiere a lo siguiente. Se vio que en aquellos pacientes en que todos los días se suspende la sedonalgesia al menos un rato, tienen menos días de ventilación mecánica en total, tienen... ¿Qué sería un rato, Gaby? Ahí te digo. Menos días de ventilación mecánica y menor mortalidad, porque, digamos, al estar menos en el respirador, tienen menos complicaciones inherentes al estar en el respirador, como las neumonías asociadas al respirador. Un rato es esperar a que el paciente se me salga de objetivo de sedación. Es decir, -3, ¿sí? Entonces digo, bueno, vacaciones de sedación, le apago todo. Apago todas las bombas. Sí, el paciente no se despierta inmediatamente, ¿sí? Salvo que esté con propofol y remifentanilo, por ejemplo, y con, no sé, rocuronio, como, que son todos de muy, muy corta acción. Si son fármacos que se acumulan y tienen acción más larga, apago, ¿sí? Espero, de repente al rato lo veo que empieza a abrir los ojos y me empieza a despertar. Listo, abrimos otra vez. No, trato de que no se me despierte del todo, porque esto no es un mecanismo de tortura, digamos. Es como, digamos, sacarle la cabeza bajo el agua y metérsela otra vez. Digamos, no tiene mucho sentido. Sí que se superficialice un poco para que lave todos estos fármacos y yo estar seguro de que cuando yo la quiera suspender para sacarlo del respirador al paciente, estoy ahí nomás. ¿Sí? Si no, nos va a pasar lo que nos pasó el otro día con la paciente que tenemos, la que mandé las imágenes del neumo, todo. Bueno, esa paciente nos costó dormirla, hubo que ir escalando, hasta que logró un plano de sedación aceptable. Estuvimos, no sé, 48 horas, no la vacacionamos al primer día, porque con lo que costó dormirla al principio, uno no sale, tiene que estar bien, haber logrado el plano adecuado. Y cuando la despertamos, había acumulado un montón más de lo que esperábamos, y tardó 2 o 3 días en despertarse. No era una paciente que la queríamos sacar inmediatamente. De hecho, esas vacaciones se convirtieron en la suspensión definitiva, ¿sí? Pues fue lo que hablábamos ahí, que mencionaba recién con Emiliano. En un momento, no sé qué duda hubo con los fármacos sedantes, dije, bueno, suspendamos y vemos qué pasa. Si se despierta, se desadapta yo, vemos con qué le reiniciamos. Y no se despertó ese día, tampoco se despertó al siguiente, y ya en ese momento empezó a cumplir criterios para salir del respirador. Entonces no le pusimos más la sedación, ¿sí? Pero uno debería hacer esto todos los días, suspender, ver que se superficialice y volvemos a traer el plano deseado. ¿Se entiende? Enrique, ¿vos que me preguntaste? Sí. Dosis de droga, esto se los dejo para que lo vean, ¿sí? Midazolam 0,2-0,4 miligramos kilo minuto, fentanilo 1 a 2 o 1 a 3 microgramos kilo minuto, la succinilcolina es por dosis, pues se usa en bolo, el pancuronio lo mismo, se pueden preparar goteos de pancuronio, pero una cosa medio off-label, fuera de la indicación,
lo hemos hecho. Y la inducción de propofol, lo que decíamos, 2 miligramos kilo, pero ojo con los pacientes inestables hemodinámicamente. Los escucho. Espero no haberlo aburrido, porque es un tema medio álgido, el tema de pseudoanalgesia. Dejamos de compartir. Ahí vamos. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Alguien? Ojo con el tema del uso del midazolam, del diazepam. ¿Sí? He visto mucho abuso del diazepam, que es una droga bastante problemática, ¿sí? Porque es una droga de vida media muy larga, su vida media anda entre las 12 y 16 horas, es una barbaridad, ¿sí? A veces incluso he visto dosificaciones raras, como diazepam cada 8 horas, por ejemplo, lo cual es un solapamiento y una superposición de efecto que después me lleva a un terreno que no sé dónde estoy parado. La administración muchas veces del diazepam intramuscular tiene una absorción errática y no sabemos qué es lo que hace, y en los goteos es un problema porque es un fármaco que no tiene una gran potencia de acción de entrada, entonces le vamos incrementando la dosis y después se recontraacumula. Acuérdense que la vida media de los fármacos está medida sobre lo plasmático. Entonces, no es que yo le suspendo y espero a que se despierte el plazo que más o menos considero que tiene de vida media el fármaco. Después tiene que salir todo lo que se acumuló en el tejido graso y tiene la misma vida media, eso que sale del tejido graso al plasma. Entonces ahí tengo que tener cuidado porque se me hacen re largo la salida del ventilador y después los pacientes, como les decía antes, empiezan a presentar las complicaciones de estar mucho tiempo en el ventilador. ¿Dudas? David, Sí. no dijiste la dosis del lorazepam. Del lorazepam, mira, la dosis del lorazepam en las infusiones no está muy establecida, ¿sí? Sí está establecida la dosis para, por ejemplo, la crisis convulsiva, que suele ser 0,1 miligramo kilo, pero en infusión, en general, para que tengas una referencia, después si querés te hago el cálculo en miligramos kilo hora, pero uno suele usar entre 5 y 10 ampollas en una dilución de 500 mililitros más o menos, y eso se pasa en general en 24 horas. Esa es una dosis medio gasolera, digamos, que es una dosis mínima, después te hago bien el cálculo en miligramos porque no me lo acuerdo, y de ahí se puede escalar más, digamos, porque suelen necesitar más los pacientes. Hay una realidad, ¿no? Tampoco son iguales todas las drogas de todos los laboratorios. ¿Sí? En general nos pasa, por ejemplo, que el midazolam, si no es dormicum, todo lo demás es completamente incierto. Hoy hablábamos justo con los chicos que en una guardia que hacía yo, hemos tenido que mandar a analizar el midazolam porque no les decía nada a los pacientes, de pasarle bolos, ampollas enteras endovenosas y el paciente seguir charlando como les estoy hablando a ustedes, una cosa extrañísima, que era motivo de sobrenombres como Aquasolam o Truchasolam, pero no andaba, no funcionaba, digamos. Entonces, depende un poco del fármaco que uno compre, por eso hay tanta variabilidad de precios también, ¿no? Por eso yo te digo más o menos una dosis y después vos ponés esa dosis y decís, che, el paciente está redespierto, me dijo cualquier cosa. Es medio un poco ensayo y error, ¿no? Ir haciendo cada cual su propia experiencia según las drogas que tiene. Eh, me ha pasado no hace mucho tiempo, por ejemplo, con goteos de pancuroño. ¿Sí? Un goteo preparado con 20 ampollas de pancuroño, el paciente completamente despierto y asistiendo al respirador. Es decir, 20 ampollas, una barbaridad, al punto que después ese paciente, la obra social mandó un débito porque no autoriza más de 10 ampollas por día, porque supuestamente es la dosis máxima. A lo cual tuve que llamar al auditor y decirle, bueno, vení vos y decime cómo lo duermo, le doy un fierrazo en la cabeza, porque le estoy pasando las 20 ampollas y no se está durmiendo, y no lo puedo tener despierto. Entonces, las dosis son una referencia para uno no arrancar directamente por la banquina y arrancar por la ruta. Después hay que ir acomodándose. ¿Alguna otra duda? Gaby, yo tengo una. Sí, Pablo. Volviendo a la pregunta que te contestó Quique, que vos Sí, preguntabas si todo paciente ventilado tiene que tener analgesia y sedación. Lo de la sedación está claro, ¿no es cierto? Porque si es un paciente neurológico no hace falta la sedación, ¿no es cierto? muy bien. Pero digo, sí o sí, en un paciente ventilado, sí o sí es analgesia y bloqueante.
No, especialmente no el bloqueante. ¿Sí? El bloqueante tiene que ser una herramienta extrema en aquellos pacientes que no se adapten con las dosis adecuadas de sedantes y analgésicos. Y tienen cierto, ahora te contesto lo del analgésico, y tienen cierto aval de utilizarse en los pacientes distresados, porque son pacientes que uno necesita que estén bien planchados, bien dormidos y que no asistan al respirador. Ya lo vamos a ver en la clase de ventilación en distrés. Tienen cierto aval de decir a estos pacientes, sí les ponemos bloqueantes, ¿sí? Cuando la oxigenación está muy baja, para que no compitan de ninguna manera y ni intenten respirar ellos porque no les va a servir, ¿sí? Va a ser más deleterio. Después, el bloqueante hay que tratar de evitarlo, porque son fármacos que dan mucha debilidad muscular, son uno de los principales determinantes y factores de riesgo de un cuadro que se llama polineuromiopatía del paciente crítico, que es esta debilidad muscular extrema que tiene el paciente ventilado crónico. ¿Sí? Si el que lo quiere venir a ver, venga a verlo. Tenemos 2 pacientes en la terapia que hace como un mes que están ventilados, no mueven un dedo, ¿sí? Y recibieron muchos bloqueantes neuromusculares, que recibieron corticoides, que también es un factor de riesgo, los sedantes de altas dosis, hay un montón de la encamación prolongada, digamos, y el no moverse. Bueno, hay un montón de esas cosas, pero los bloqueantes hay que tratar de evitarlos, salvo situaciones extremas, porque si mira, no lo puedo adaptar con nada, está completamente sincrónico con el ventilador, están aumentando las presiones, esto es peligroso, bueno, hacemos el bloqueante. ¿Sí? Y lo que es analgesia, uno te diría que a priori sí, pero no es una regla. Yo, por ejemplo, al paciente neurológico no le pongo nada, para no correr el riesgo, el paciente que tiene deterioro del sensorio, ¿no? Para no correr el riesgo de que, como vimos antes, el analgésico me dé cierta sedación, porque da cierta sedación y lo va a dormir un poco. Entonces, en general no le pongo. Y por ahí el mejor ejemplo para explicarlo es cuando uno va despertando al paciente. En general, muchos preparan los goteos con todo junto. Midazolam y fentanilo todo en el mismo Baxter. Por poner midazolam y fentanilo, digo, no sé, puede ser lorazepam y remifentanilo, qué sé yo. Y cuando lo van a despertar, lo primero que hacen es separarlo en 2 distintos. Entonces, ¿qué hacen? Le suspenden primero los sedantes y le dejan solo el analgésico. Y si después no se despierta, le termina suspendiendo el analgésico porque empiezas a considerar que hay un efecto sedante del opioide. ¿Sí? Uno en general siempre trata de ponerle analgésicos a los pacientes porque no se sabe cuánto le duele. ¿Sí? Y además del calmarle el dolor que uno a veces le cuesta objetivar, tiene cierto efecto de disminuir la descarga de energía, genera el dolor, tiene cierto efecto beneficioso el analgésico, con lo cual uno trata de usarlos siempre y cuando no me estén entorpeciendo el despertar de un paciente o la evaluación neurológica de ese paciente. ¿Se entiende? ¿Pablo? Clarísimo. Clarísimo. ¿Algo más? ¿Alguien? ¿Bien? Está más o menos claro. Bueno, les paso una información del tema del último taller. Este fin de semana no vamos a hacer, por supuesto. Vamos a hacerlo todo junto, el taller de BNI y de seteo de respiradores. Si yo no recuerdo mal, me voy a fijar por las dudas, pero la próxima clase es ya la de BNI. A ver, esperen que me fijo por las dudas. Sí. O sea que a partir del lunes estaríamos en condición de empezar a hacer los talleres. ¿Qué les voy a proponer? Que hagamos lo siguiente. Vamos a separar a la gente en 2 tribus, digamos. Una de ellas son todos los locales y los demás son los extranjeros. Vamos a tratar de que la gente de acá, la que está más cerca, organizarse en grupos de 4 o 5 personas, si son menos, si son más, y a partir del martes, ¿sí? Que todos los días de la mañana hay un horario en el que puedan venir a la clínica a que hagamos el taller. El martes, el miércoles, el jueves, el viernes, como ustedes quieran. Yo si quieren voy poniendo todos los días, bueno, mañana quien viene a tal horario, para que dejemos los fines de semana para la gente que viene de afuera. Quiero armar grupos chiquitos, porque la idea es que toquen todos los respiradores, que se estén todos, que algunos se pongan la máscara de BNI, que las prueben, que realmente estén cerca de esto, ¿no? Que vean como yo toco el respirador desde al lado, sino que cada cual pueda hacerlo. Tenemos respiradores disponibles para hacerlo ahora. El que quiere entrar a la terapia COVID y empezar a hacer algunas pruebas con algunos de los pacientes que tenemos ventilados, no hay ningún problema, ¿sí? Les voy a pedir que se traigan el EPP, digamos, porque no nos va a alcanzar para todos. Los que quieran hacerlo
tráiganse el camisolín, a ver, tráiganse el camisolín, más que nada, y qué sé yo, las botitas y el gorrito, si quieren poner guantes de última les damos, y las máscaras son reutilizables, por supuesto, pero los que quieran venir, vienen, se meten con nosotros, toqueteamos los respiradores, empezamos a hacer todas estas pruebas de cambiarle los volúmenes, cambiarle los flujos, no vamos a poner en peligro a ningún paciente, quédense tranquilos, pero podemos hacer estas cosas. El que no quiera lo hacemos con un respirador afuera de la terapia, no hay ningún problema, nadie lo va a obligar a meterse. Lo de BNI probablemente lo hagamos afuera también, pero tomarnos una hora y media durante la mañana algunos de estos días, o algún día a la tarde. Si se organizan entre ustedes me dicen y nos ponemos de acuerdo, si no yo voy publicando todos los días 5 personas para el día siguiente, si son menos y bien, yo total estoy siempre ahí en la terapia, y vamos tachando de la lista los que van haciendo el taller, y dejamos para los fines de semana los que no pudieron durante la semana. En lo posible, todos los que puedan acomodarse en la semana, mejor, así dejamos los lugares para lo del fin de semana, y los del fin de semana también pueden tener la misma dinámica de ser grupitos chiquitos y que les saquen el mejor jugo posible. Después voy a mandar, para los que no están, mando un audio al grupo. No sé si tiene alguna duda, si no, vamos terminando. ¿De cuántas horas es el taller? Nada, un ratito, Patri, ponele que sea una hora y media. Por ahí ustedes la tienen más fácil porque están en la clínica. Organizarse con los que están ahí en la clínica y subir. Pasa que uno por ahí en la clínica, vamos viendo comentarios cortitos y demás. Yo digo ponernos una hora y media a hacer eso. Y en una hora y media lo tenemos recontra resuelto. ¿Sí? Ponele que sea todos los días a las 9 o a las 10, subimos un ratito a la terapia, vemos estas cuestiones y después si les queda alguna duda y quieren venir en otro momento a verlo, no hay ningún problema. Pero ya después de la clase del lunes ya van a tener las herramientas, o deberían tenerlas, para tratar de aprovecharlo. ¿Sí? Sí, bien. Son, como ya saben, los talleres son opcionales, el que no quiere venir no viene, por supuesto, pero creo que si todo esto no tiene un correlato práctico, no dura nada esto de memoria, no sirve prácticamente para nada, así que tiene que tener un correlato donde uno lo vea. Y empiecen a jugar con los simuladores que les mostré antes. Bueno, gente, muchas gracias, buen fin de semana para todos, y nos vemos si no hay ninguna pregunta de nada, nos vemos el lunes.